en relación al mundo de la política y de la televisión y de la farándula, es que vieron que esta semana que pasó murió Mauro Viale, un periodista. Más allá del juicio que podemos hacer sobre él como periodista, murió yendo a trabajar todos los días a la televisión porque él quería también, ¿no? O sea, está la producción de Deseos. Y Scioli, quien fue candidato a presidente en oposición al neoliberal Macri, ¿no? Dijo, Mauro era un emprendedor de la vida, Ah, sí. mamadera, o sea, fíjense, esto lo vamos a analizar en la segunda parte del taller, cómo la subjetividad neoliberal es la subjetividad que te subjetiva justamente como emprendedor. Y, y cómo en esto se le fue la vida al tipo. O sea, en este ser trabajador, ser un laburador incansable, estar en la tele, producir, en esta cuestión de que la identidad esté tan asociada al trabajo, se le fue la vida. O sea, cómo los ideales y el plano simbólico y los significantes que nos comandan, los ideales que nos comandan y que nos rigen, hacen que se nos vaya la vida en eso. O sea, bueno, nada, me pareció muy loco, eh, más que el tipo se haya muerto, que la definición de emprendedor de la vida. Bueno, también en un homenaje a Favaloro, dijo que Favaloro fue un gran emprendedor de la vida. Se ve que tiene el tip del emprendedor, que es lo mismo que decía Macri. Hay que juntarse con los emprendedores, los emprendedores. O sea, bueno, me adelanto, digo de nuevo a la segunda parte del taller, pero es esto, el neoliberalismo como producción de subjetividad y el neoliberalismo como, más que como una receta económica, como un elemento productor de subjetividades emprendedoras ante todas las cosas. Y bueno, tanto el neoliberal neoliberal como el neoliberal no neoliberal terminaron diciendo lo mismo. Bueno, nada, eso para asociar algo del orden del taller a los eventos de la vida cotidiana. Para las personas que no son de Argentina, era un periodista, Mauro Viale. No hacía falta saber mucho más que eso. Te dejo, Juli, la palabra. Bueno, arrancamos entonces la última clase de Nietzsche. Este señor que es tan lindo, ya una persona me escribió que lo había leído, no entendía nada, me puso un poco mal. Eh, Nada, si no genera placer la lectura hay que abandonarla, pero yo sí les confieso que a mí me da un placer enorme este tipo. No hay que creerle como todo el tiempo a Nietzsche, ¿no? Como voy a insistir sobre eso porque es como, o hay como que encontrarle la vuelta, ¿no? Pero él mismo lo dice, su pensamiento es un pensamiento que hay que rumiar y nada, realmente hay que hacer eso. Hay que tener la disposición de rumiar. Ni les cuento si leen el Zaratustra, que es una joyita, pero que nada, por ahí tira una que sí, que me está queriendo decir, o sea, que hace alusión a esto. El texto este de Más allá del bien y del mal, que si no me equivoco es previo a la genealogía de la moral, es un texto que plantea cuestiones como bastante similares, de hecho son dos textos que suelen aparecer juntos, como que plantean el mismo orden de problemas, si se quiere, pero Más allá del bien y del mal es un texto en el que es posible ver una gran introspección. Si Foucault tenía la genealogía de la moral en su mesita de luz, este lo tenía Freud en la mesita de luz. Que Freud no diga que no, porque posta, eh, de lo que he leído, es uno de los textos que más se puede como vincular al psicoanálisis, porque realmente lo que vamos a ir viendo es como alguien haciendo una profundísima introspección. Esa introspección nos sirve como en clave de como introspección de lo humano. Y vamos a ir viendo
O sea, como que la exposición de la genealogía fue como más estructurada, acá con Más allá del bien y del mal, si bien hay una estructura y como algunos núcleos que me gustaría que veamos, sí vamos a ir viendo más como un salpicón, como sobre la base de lo que ya hemos como podido incorporar de la genealogía, y algunas, no sé, hasta frasecitas que como dan mucho para pensar. Este texto tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes, como una especie de 10 capítulos. Es un poquito más largo que la genealogía. Bueno, y dicho esto, vamos a adentrarnos en él. Este es el texto que empieza diciendo, de nada estamos más lejos que de nosotros mismos, ¿no? Entonces, es como que todo el texto es un esfuerzo por acercarse, como si fuese un esfuerzo por comprender qué es lo que somos, ¿no? Como tratando de correrse de, él no usa tanto esta palabra, la usa un poco, pero es como que se quiere correr de la hipocresía, ¿no? Así como en la genealogía le cuestionaba, o sea, le felicitaba a los psicólogos ingleses por encontrar el origen de la moral en algo que no era el bien y el mal que bajó del cielo, sino, nada, la utilidad, pero dice, le faltó sentido histórico. Acá un poco como que todo el tiempo está jugando con eso y en este texto es más importante la cuestión de la verdad, ¿no? Entonces, como que desde el primer capítulo él está como poniendo en cuestión la voluntad de verdad, ¿no? Él dice, ¿por qué preferimos la verdad? ¿Por qué existe esta voluntad de verdad? ¿Y por qué no preferimos más bien lo no verdadero o incluso la ignorancia? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos hace buscar la verdad, preferir la verdad? ¿No? Y que se puede llevar desde el plano de lo científico hasta un plano como cotidiano. Yo prefiero a la gente que es sincera. Yo siempre voy de frente. Yo siempre digo la verdad. ¿Por qué? Si lo que va a decir Nietzsche es un poco, muchísimas veces, mentir nos permite sobrevivir mejor. ¿Por qué todo el tiempo estar buscando la verdad? ¿No? Porque también es un poco la verdad a cualquier costo, ¿no? O sea, es la verdad por la verdad misma. Y Nietzsche ahí va a empezar como a ejercer la sospecha, decir, ¿qué hay detrás de esta voluntad de verdad? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿a qué responde? Y lo que va a decir, que es re interesante, es que el pensamiento consciente también es actividad instintiva, va a decir. O sea, que lo consciente no tiene una oposición radical a lo instintivo, sino que lo consciente se sostiene, si se quiere, en lo instintivo. O sea, no se oponen, sino que lo instintivo, de alguna manera, es lo que va a estar como operando detrás del pensamiento consciente. Pablis. Sí, Juli, en relación a la palabra instintivo, esto no sé Mm, si lo charlamos. Está bueno aclarar que en Nietzsche está el concepto Trieb como en Freud y está el concepto instinct, ¿no? Instinto. Eh, pero a diferencia de la obra freudiana, donde en la traducción hay una fuerte precisión al respecto de diferenciar cuando dice una palabra, cuando dice la otra, me parece que en Nietzsche no está hecho tanto ese trabajo y a nosotros como personas que hablamos español es interesante tenerlo en cuenta porque instinto tiene una connotación muy biologicista y muy animal para nosotros. Eh, Pulsional, no nos da esa característica. Entonces, si a alguien le hace ruido
la idea de el pensamiento consciente es también una actividad instintiva, se lo puede pensar como el pensamiento consciente es también una actividad pulsional. Otra Sí, forma de ver que Freud le choreó todo a Nietzsche. Pero bueno, lo que pasa es que Freud tiene un artículo que se llama Pulsiones y Destino de Pulsión. Pero bueno, porque Freud tenía un interés mucho más científico de transmitir objetivamente el conocimiento, entonces no operaba con el nivel de metáfora y tal de Nietzsche. Eh, bueno, eso. sí, de hecho la traducción es siempre instinto. O no he visto traducciones o no he como reparado en que traduzcan como pulsión. Lo instintivo igual en Nietzsche como que remite un poco a lo animal. No es lo instintivo biologicista puro médico, pero sí hay como no sé, como una cierta animalidad, como una cierta brutalidad. No nos olvidemos que para él la moral aristocrática o la moral noble es una moral que él todo el tiempo está comparando con el león, con el águila, ¿no? Como con ciertos animales y planteando que no hay diferencia, digamos, que así como al león no se le puede pedir que no cace, a las personas nobles, de moral, de espíritu noble, no le podés pedir que sean unos corderitos, ¿no? Como que él hace como todo el tiempo esas analogías. De una. Y un poco, sí, esto sí es cierto, la actividad instintiva en Nietzsche tiene que ver con haber ejercido o estar ejerciendo una valoración. La voluntad de poder, que de alguna manera sería esta actividad instintiva que se va como desplegando, lo que hace sistemáticamente es valorar. Por eso Nietzsche va a estar como todo el tiempo en contra de la neutralidad, porque la neutralidad va a ser siempre una mentira para él. Siempre, dice Nietzsche, hemos valorado y en función de esas valoraciones es que tenemos nuestro pensamiento consciente. Miguel, levantaste la mano. Me equivoqué, perdón. Ah, bueno. Entonces, y lo que va a decir Nietzsche es que este pensamiento consciente que responde a una actividad instintiva va a decir que responde a estas evaluaciones de valores y a la necesidad de mantener un determinado género de vida. Es decir, el género de vida que yo llevo es el género de vida que ya he valorado, ¿sí? Acá un poco sería interesante la cuestión, Nietzsche no es tan específico, si por naturaleza nos viene dado que somos seres nobles o esclavos, o si es algo que podemos como construir, en el texto no queda claro, pero sí lo que dice es que todo nuestro pensamiento tiene que ver con la necesidad de sostener ese modo de vida. Entonces va a decir, voluntad de verdad que no hay verdad. Lo que hay son en realidad intereses que están como operando detrás y que están como llevando a la persona a sostener ese modo de vida. ¿Desde qué plano? Desde el plano del pensamiento consciente. Esto es lo que le va a llevar a decir, que a mí me parece maravilloso, que toda doctrina filosófica no son más que las memorias de su autor o autora. O sea, la doctrina filosófica que elabora una persona responde a la persona. En este sentido, no habría como, también podríamos, o no sé, pero digo, quizás se podría pensar también con el arte. Pensaba en esto de separar la obra del autor. Nietzsche diría no, porque no hay un autor detrás de la obra, lo que hay es como la obra, que se va expresando como de diferentes maneras. Y esa obra responde siempre a determinados intereses. Incluso dice Nietzsche en un momento,
Dice, los intereses del sabio nunca se encuentran en el saber por el saber, sino en su economía o en la política. Es decir, o le sirve para hacer plata o le sirve para hacer la guerra. Pensando guerra en este sentido que él le había dado la genealogía de la moral como polémica, como polemos. Polemos es guerra en griego. Digo, como toda doctrina filosófica sirve o para hacer plata o para discutir, para ingresar como en esa arena pública, política de las discusiones, pero no tienen que ver con un amor desinteresado por el saber. Esto es como súper interesante porque hasta el momento, la verdad que han sido muy pocos los filósofos que se han hecho cargo de sus propios intereses. La mayoría es como que justamente va en busca de la verdad, va en busca del saber, ¿no? Como que es muy difícil, pensemos 1800 y pico, los textos contemporáneos sí van a tener otra tonalidad, pero pensemos también en la mayoría de los textos científicos, ¿no? Son textos que simplemente buscan el saber. Bueno, pero ¿qué intereses hay detrás de ese saber? Y sobre todo el ámbito de lo científico, que es el ámbito que más se pretende como neutral, ¿no? Como que más se presenta como despojado de valoraciones. Y después, bueno, hace una crítica muy divertida a los estoicos, que hoy lo podemos llevar a otras corrientes, que es la crítica a, entre comillas, vivir de acuerdo con la naturaleza. Nietzsche dice, o es una obviedad, o sea, es imposible no vivir de acuerdo con la naturaleza, o, dice Nietzsche, es querer crear a la naturaleza a nuestra propia imagen y semejanza. O es obvio, acá me resonaba Spinoza, o es obvio que vivimos de acuerdo con la naturaleza porque no hay otra cosa, o estamos incluso muchas veces antropologizando la naturaleza y no solo antropologizándola, sino además adecuada a nuestro propio modo de vida. ¿No? O sea, querer adecuar a la naturaleza a lo que nosotros somos y en función de eso decir, vivo de acuerdo a la naturaleza. ¿No? Como que... Y él lo que va a decir es que vivir es todo el tiempo evaluar, preferir, valorar. O sea, la voluntad de poder todo el tiempo está valorando y todo el tiempo está prefiriendo. En esto del preferir también se nota como Nietzsche cuestiona la falsa neutralidad, ¿no? La imparcialidad. No hay imparcialidad. Todo el tiempo hay una parcialidad. Hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, cosas que preferimos y cosas que no. Pablo has levantado la mano. Sí, esta cosa de no adoctrinen a mis hijos en la escuela. Tal cual, como si hubiese... Como si fuese fuese una verdadera historia, ¿no? Claro. Como si fuese posible no adoctrinar. En todo caso, elegimos qué doctrinas queremos. Pero digo, quien dice no adoctrinen a mis hijos, ya los han adoctrinado. Pasaba con la educación sexual integral o con algunas cuestiones de política, ¿no? Lo que es cierto y que me parece re interesante, y por eso es como, ahí es donde hay que prender la alarma de la desconfianza, es que hay un montón de discursos que se posicionan, se autoposicionan como neutrales. Como que hay discursos que, nada, no son ni blanco ni negro, y son los discursos más políticos de todos. Pablo Torre. Julieta Cordis, pensaba en relación a lo que decía Pablo, que es un oxímoron, no adoctrinen a mi hijo en la escuela, así es lo que hace la escuela. y otro, a veces no se utiliza, suponte, la palabra neutralidad, aunque muchas veces sí, pero tiene como sus sustitutos. Y uno es lo clásico, ¿no?
Entonces está Marx y está en la economía clásica. ¿Quién dijo que los otros son clásicos? Porque el clásico ya le da un toque de neutralidad, ¿no? Entonces, como, ¿quién establece el canon? Ahí también está la misma cuestión, me parece. Sí, está bueno lo que decís, que traes la palabra canon, ¿no? Porque la palabra canon siempre termina constituyéndose en lo más incuestionable. Y cuando empezamos a indagar un poquito mamadera lo que son esos cánones, o sea, si tomamos la palabra canon en el sentido de modelo, yo no sé si con un mínimo de crítica queda algún modelo en pie sostenido, válido, ¿no? Como que, bien. Esto me parece como súper interesante. Fíjense con qué frase lo dice. Dice, no se distingue entre descubrir e inventar. ¿No? Como también esta idea de que la ciencia descubre nuevos conocimientos, Nietzsche va a decir, ¿descubre o inventa? ¿No? Como, ¿estamos creando maneras de interpretar la realidad o las estamos descubriendo? Y en relación a lo que decís del canon, en este mismo capítulo, habla de, esto es buenísimo, habla de las filosofías posibles, ¿no? Posible en Nietzsche es una palabra que me parece que se puede asociar mucho a legible. Esto es algo que yo creo que ha tomado la Judith Butler, que es como, bueno, ¿qué filosofía se puede decir? ¿Qué filosofía se puede enunciar? Y dice Nietzsche, lo que hacen es recorrer casi siempre el mismo circuito. Lo que hacen es reconocer y recordar, es decir, las filosofías posibles son las que en última instancia dicen siempre lo mismo. No dicen nada nuevo. Y acá mi vida se autojustifica el mismo, terminó siendo completamente ilegible para su época. De los últimos libros, Nietzsche imprimía, no sé, 5, 6 tomos, o sea, 6 objetos, libros, nada más, pues nadie lo quería leer. Lo va a rescatar Heidegger después. Podría haber tenido algún rescate como más interesante, pero digo, este boom Nietzsche que va a haber después, esta entre comillas moda Nietzsche, va a ser muy propia del siglo XX y de la segunda mitad, si se quiere. Pero en su momento Nietzsche era ilegible, nadie lo quería escuchar. Se había peleado con todo el mundo. Porque él justamente está enunciando un pensamiento que no es tan como posible en este sentido, ¿no? Que no es tan como claramente acorde al canon. Bien, y cierro este capitulito con una frase que está, otro palito para Freud que no sé por qué me divierte tanto, perdonen, vieron que hay cosas que nos parecen geniales. En el parágrafo 17, para ser exacta, dice Nietzsche, no pienso, un pensamiento viene cuando él quiere, ello piensa. O sea, ella está usando la palabra ello. Y es re interesante como darnos cuenta de esto, ¿no? Que una muy buena parte del tiempo no tenemos como el control sobre lo que estamos pensando, sino que los pensamientos vienen a nosotros. ¿No? Es como que tenemos que hacer un esfuerzo a veces por decir, bueno, voy a tomar la decisión de pensar en tal cosa. Y en el medio que estamos tratando de pensar en tal cosa, vienen a nosotros un montón de otros pensamientos que vienen cuando les pinta. ¿No? Es como que no tenemos o sea, tenemos la fantasía de que tenemos el control sobre todo lo que pensamos cuando en realidad es una cosa bastante anárquica, aleatoria, ¿no? Como, o tendrá alguna lógica, pero no es la lógica que creemos, o no es la lógica que
le damos en nuestra conciencia, ¿no? O sea, esto de tener el control de los pensamientos, no sé. Quien ha intentado hacer meditación realmente se ha dado cuenta de lo dificilísimo que es. Porque los pensamientos están como todo el tiempo viniendo. Bien. En el segundo capítulo, que habla del espíritu libre, acá un poco se dedica a como, en varios capítulos lo hace, hay otro que se llama directamente Nuestras Virtudes, como que se dedica en esta introspección a hacer como una especie de defensa de su propio modo de vida. Y es como donde dice como varias cosas interesantes respecto a esto que les decía de como los límites que nos ponemos a nosotras mismas a la hora de como indagar profundamente. Lo primero que va a decir es, dice así, la ciencia se ha edificado sobre el grano sólido de nuestra ignorancia. La voluntad de saber se fundamenta en la voluntad de no saber. Es decir, que todos nuestros edificios conceptuales y sobre todo todo el desarrollo filosófico está sostenido sobre la voluntad de no saber, de autoengañarse. Sigue trabajando sobre esto de que es un prejuicio moral, creer que la verdad es mejor que las apariencias. Y un poco en el fondo lo que va a estar diciendo Nietzsche todo el tiempo es que no hay en el fondo una verdad, no habría algo así como un núcleo verdadero de las cosas que hay que descubrir, sino que lo que hay son como sucesivas máscaras, ¿no? Como lo que hay, y cada una de esas máscaras responde a una interpretación, responde a una valoración, ¿no? Lo que estamos haciendo todo el tiempo es valorar e interpretar. Y no habría como un núcleo verdadero en el fondo de todas estas interpretaciones. ¿Sí? Es como si fuesen máscaras, 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 y cuando queremos llegar al rostro verdadero no hay rostro, siguen habiendo máscaras, ¿no? Como si fuese una cebolla de capas infinitas. Me parece tan linda la metáfora de la cebolla, sobre todo porque las cebollas son feas, igual, como quien quiere llegar al fondo de la cebolla, o sea, no es que tiene, no sé, un corazón. Pero bueno, la metáfora de la cebolla es porque no tiene un núcleo, no tiene un carozo, no tiene como algo más que sus sucesivas capas. De hecho, dice en este parágrafo, a todo lo profundo le gusta enmascararse. Sí habría como, a ver, si bien no hay un núcleo verdadero de las cosas, sí es posible hacer una genealogía. ¿No? Como si es posible, o sea, estas máscaras sucesivas, no es que son todas iguales, no valen todas lo mismo, sino que pueden de alguna manera ir justamente permitiendo que profundicemos en el conocimiento. No es que son capas, capas, capas de nada, no, esas capas han ido sedimentando, cada una es una interpretación, nos lleva a otras interpretaciones. Digo, en el texto que ya vimos, él hace una genealogía de la moral y va como sacándole capas a las interpretaciones morales y va encontrando una especie de origen, no un origen absoluto, no un origen metafísico, pero sí como un poco de dónde vienen, ¿no? Julia, a partir de lo que decís, como que se puede pensar que no hay una moral verdadera y otra falsa, sino que justamente ambas, la de los esclavos y la noble, son interpretaciones de la moral. Entonces, de última la pregunta no sería cuál es la verdadera, sino cuál es la que nos potencia. Me Exacto, pienso. exacto.
Las máscaras me recuerdan al teatro griego, dice el Migue, esa representación de la realidad. Sí, de hecho, bueno, los primeros trabajos de Nietzsche son sobre el mundo griego, y él trabaja mucho la cuestión del teatro, la cuestión de la máscara. Ahí es donde él trabaja lo dionisíaco y lo apolíneo, y para Nietzsche, porque a ver, ¿qué es lo que va a decir Nietzsche? Es propio de la metafísica creer en las antinomias, ¿no? Blanco-negro, bien y mal, dionisíaco, apolíneo, y pareciera ser que lo correcto, lo que hay que hacer es decidirse por uno o por otro, ¿no? Nietzsche no está planteando eso. Nietzsche lo que está planteando es que es más complejo. O sea, no es que le está diciendo hay que tener una moral de nobles y no una moral de esclavos. Un poco había salido antes esta palabra de que Nietzsche está estableciendo un diagnóstico del presente, y en todo caso es bueno hacer el análisis y ver qué podemos tomar para que nos potencie. Un poco basándonos en lo que está diciendo en este texto es como si pudiésemos como ejercer un poco más nuestras propias valoraciones. Que nuestras valoraciones no nos vengan tan dadas de afuera, sino que haga algo así, como una especie de autonomía que nos permita potenciarnos. Pasa que pensar en una autonomía es ya no pensar con Nietzsche, porque es pensar en un sujeto. En Nietzsche no hay un sujeto, la voluntad de poder nos atraviesa y opera ella. O sea, ello piensa, yo no pienso, ello piensa. ¿Sí? Y pensar en que nos potencie es pensar con Spinoza. Pablo. Sí, quería un último comentario. Mentira. Nunca es lo... Siempre es mentiroso el otro. No interrumpo más. Vivimos de mentira, así que... Que vos trajiste la cuestión de la máscara. Y Sí. al Miguel, que le gustan mucho las etimologías, me gustaría decirle que la palabra persona, en su etimología, proviene de máscara. O sea, la personalidad es también una máscara, ¿no? Tal cual. Claro, persona era esa que amplificaba la voz. Venía como de ahí, me parece. Y a la vez re loco, en francés, si personne significa nadie. ¿Quién vino? Personne, perdón, no sé pronunciar en francés, significa nadie. No vino nadie. Bueno, volviendo a este capítulo, que es el espíritu libre. Va a decir esto, que el valor decisivo de un acto reside precisamente en lo que tiene de no intencional, es decir, lo que le da valor al acto es lo inconsciente, en un punto. Y lo consciente no es más que la superficie, ¿no? No es más que la máscara, no es más que... Incluso Nietzsche habla de la tartufería, que es como la... No me va a salir otra palabra para eso, pero es como el cotillón en un punto, ¿no? Como todo eso que está ahí como adornando. Y dice algo que a mí me dejó pensando un montón en esto de la voluntad de verdad, cuando en realidad lo que nos sostiene es la voluntad de no verdad. Dice, más de uno se dedica a perturbar y a maltratar su propia memoria, para así al menos vengarse de su único cómplice. Es decir, la mayor parte de las cosas que hacemos no van a ser valoradas positivamente por nuestros esquemas morales, ¿no? Entonces, lo que hacemos es maltratar nuestra memoria en el sentido de tergiversarla todo el tiempo. Muchas veces, no para tener una mejor visión de nosotras mismas, sino para
maltratar a nuestro único cómplice, que es nuestra memoria, que es la conciencia que de alguna manera nos ha ido como acompañando, ¿no? O sea, esos actos no morales que ejercemos en soledad, ¿quién es la única que los ha visto siempre? La memoria. Maltratamos a la única que es cómplice de todo eso. No, mi amor. Denme un segundo. Bueno, mientras aprovecho para contarles algo que estuve pensando, que es que en relación al tema de la verdad y la mentira, bueno, a mí me gusta mucho el cine y todo lo relaciono con películas. Hay una peli de Batman, El Caballero de la Noche, donde aparece el Guasón, el Joker, ¿no? Pero no es esta última, sino las que son de Batman. Y ahí, si se fijan, si prestan atención a la peli, un análisis que hace Zizek, es que el Joker todo el tiempo se encarga de mostrar la verdad de la ciudad. Y Batman y el oficial y todos los que son buenos tratan de ocultar esa verdad. O sea, el trasfondo de la película ocurre que el intendente, que todo el mundo quiere y que han depositado la fe en él, se hace malo, el dos caras. Y Batman oculta esto y dice, no, yo soy el malo, no sé qué, por eso es el Caballero de la Noche. Se oculta, no sé qué. Y el Guasón todo el tiempo trata de mostrarle a la sociedad cuál es su verdad. Todo el tiempo hace eso que mete en los barcos a los presos, y en el otro barco a los ciudadanos, a los civiles que no están presos. Bueno, si la ven, es larga la peli para detenerme tanto en eso, pero todo el tiempo el que es malo muestra que si se ve la verdad de la sociedad, cae la sociedad, y que la sociedad se puede sostener gracias a la mentira. ¿Sí? Sin mentira no se sostiene la sociedad. Me encanta esa película. Yo les agrego una cosa más. Y pensémoslo, pero digo, sin mentira no se sostiene nuestra propia existencia. Y la dejo a la Caro ahora. Atajate esa pelota. Bueno, yo atajo esa pelota, me encantó. Tiene que ver con lo que iba a comentar, otra película que me acordé, que se llama They Live en inglés, traducida como Sobreviven o Ellos, que es genial, me parece que articula, bueno, es muy bueno todo esto. Un poco el argumento consiste en que tienen que ponerse estos personajes unos lentes para poder ver la verdad que está oculta en todo el sistema. Y sin esa verdad que está oculta en todo el sistema, la gente vive en el cotidiano, en un sistema capitalista, brutal, injusto. Cuando se ponen los lentes lo que ven son extraterrestres o cómo todos los anuncios están en realidad generando otro modo de vida acorde a un sistema, ¿no?, económico. Pero lo que está bueno, apropiado de la peli, es que para poder ver hay que ponerse los lentes. Bueno, un poco lo que podemos pensar en ese sentido con Nietzsche es que hay que tener como esta, a ver, no es voluntad de verdad, pero sí como esta intención de profundidad, ¿no? Como que para Nietzsche esto es un desafío y él incluso va a decir, es el desarrollo del instinto, la mentira, o sea, es el instinto de autoconservación, porque justamente no nos autoconservamos si no mentimos y si no nos mentimos. Entonces, este no ver es lo que nos permite de alguna manera existir. Bueno, y Nietzsche en el espíritu libre va a hablar de la necesidad de soledad, de la necesidad como de cierto esfuerzo, como de la necesidad del sufrimiento incluso, pero no el sufrimiento, a ver, como en Nietzsche el sufrimiento tiene que ver con ese sufrimiento que forma, que forja, que realmente enseña algo. No el sufrimiento al pedo, no el sufrimiento como el adormecimiento, ¿no? Sino como poder conectar con eso que nos hace sufrir y nos permite como fortalecernos. Y acá es interesante porque es en esto que les decía de Nietzsche, que no es Nietzsche, bueno, o el bien o el mal, bueno, cambiamos de lugar, ponemos en el mal el bien, el bien el mal y listo, no. Sino que es como más compleja la cosa
Y en este sentido también no es sufrimiento sí o sufrimiento no en Nietzsche, sino, bueno, qué tipo de sufrimiento estamos dispuestos a aceptar y qué tipo de sufrimiento es el que verdaderamente nos enseña, porque muchas veces el que aceptamos no es el que nos permite, como por ejemplo en esto, acercarnos a lo profundo. Bien. Después, el capítulo que sigue habla del fenómeno religioso, que es un poco lo que vimos en la genealogía de la moral. Si quieren, como retomamos un poquito, que en realidad lo central, lo que él como trabaja acá, es que la fe cristiana, como que lo que implica es un sacrificio del espíritu, como un poner lo valioso de la vida en otro lado, ¿no? Como un valorar que no termina valorando la vida, sino que valora aquello que en última instancia no existe o que no existe todavía o que está más allá. Y ¿ves? Acá está lo que él decía. Bueno, después hace esta analogía de el poner la vida en el más allá con la fiebre de actividad de los hombres modernos. O sea, hemos cambiado la fe cristiana, la fe religiosa, por la enfermedad por el trabajo, pero todo el tiempo lo estamos poniendo en un más allá, o sea, cambiamos la idea de bien por la idea de progreso, por ejemplo, pero seguimos poniendo lo valioso de la vida en el más allá. Y dice acá, hay sabiduría en el hecho de que los seres humanos seamos o sean superficiales, porque es un instinto de conservación. Es el temor profundo y receloso a caer en un pesimismo incurable. ¿No? Como que un poco lo que podemos ver, si verdaderamente analizamos profundamente, y puede que no nos guste, y puede que nos haga un poco mal, puede que sea espinoso, puede que sea desagradable, ¿no? Entonces, preferimos como correrlo. Y él acá, como habla de que es justamente la voluntad de poder la que hace eso, porque la voluntad de poder, si se quiere, es como que teme, dice, que se conozca la verdad demasiado pronto y que los seres humanos nos encontremos con la verdad sin habernos convertido en seres lo suficientemente fuertes para digerir esas verdades. Acá esta verdad de la que habla Nietzsche no es como la verdad absoluta, pero sí esto, habría algo un poco más profundo detrás de la máscara, que lo que dice Nietzsche es, y es instinto de conservación no verlo, porque verlo implicaría, como requeriría de una fortaleza que muchas veces no se tiene, ¿no? Esto a mí me parece algo como re cotidiano, ¿no? Como viendo a personas que realmente se engañan completamente sobre su vida porque no se animan, o cuántas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Yo lo hablo como si a mí no me ha pasado jamás, chicas. Yo nací ya era superhombre. Sí, Fran, como la Matrix, ¿no? Y como que preferimos creerle a la Matrix. Preferimos creer que está bien nuestra vida, que hemos elegido nuestro trabajo, que somos felices en nuestro trabajo, que hemos sido conscientes de todas nuestras decisiones, ¿no? Como que elegimos todos los vínculos que tenemos, porque la verdad es que es re desagradable el otro camino. Para mí en un punto termina siendo más emancipatorio, pero nada, no se puede hacer, esto así, acá sí traigo a Spinoza, no se puede hacer todo de una vez, genera un colapso, digo, con cautela, ¿no? No podemos ponernos a revisar absolutamente todo lo que somos de una. Terminamos, no sé, colapsando. Habrá quien no, pero digo, me parece que es un poco esto a lo que apunta Nietzsche, ¿no? Como a la necesidad de tener como cierta fortaleza para poder digerir ciertas verdades. En Deleuziano sería, no se puede vivir en el puro plano de inmanencia. También se necesita cierto grado de estratificación
cierto grado de planificación, porque el cuerpo sin órganos absoluto, una línea de fuga puede ser también una línea de muerte. Entonces me hizo acordar a Deleuze. Sí. Sí, y en esto que también como él venía hablando, como que él habla de las propias virtudes, de los sabios, de los espíritus libres, de la aristocracia, él plantea incluso, pensaba también en esta idea de que trabaja Foucault en la hermenéutica del sujeto tan bedamente, que es la idea de estas verdades que requieren de una transformación del sujeto, ¿no? Como, no una verdad que todo, no sé, 2 más 2 es 4, lo leo en el libro de matemática, listo, chau, yo no necesito transformarme para nada. Y Nietzsche como alguien que viene a plantear ciertas cosas que requieren de una transformación subjetiva para poder acceder a estas verdades. No es como que es necesario hacer una revisión como más interna, incluso para comprender a Nietzsche a veces, ¿no? Como como poder atravesar ciertos procesos, ¿no? Como que pasa con algunos saberes, como es necesario atravesar ciertos procesos porque tocan como fibras muy íntimas de la constitución de nuestra propia subjetividad. Todo se calma un poquito cuando nos damos cuenta que no hay nada más público y político que lo que creemos que era lo más íntimo, que es la constitución de nuestra subjetividad, y decimos, bueno, no soy la única, no me pasa solo a mí, ¿no? Y como que empieza ahí un poco por ahí. Bien, después ahora les voy a leer, porque esto está como en el centro del texto y es una joyita, que son las máximas e intermedios. La Lau dice algo que es, no entiendo cómo pasa de negar la existencia de una verdad a lo que decís ahora, relativo a que se necesita cierta fortaleza para bancársela. Un poco, Lau, lo que niega Nietzsche es la existencia de una verdad absoluta, universal, igual para todo el mundo, válida para todo el mundo. Lo que habría para Nietzsche son verdades singulares. Singulares que puede ser de cada sujeto o singular que puede ser de cada época o de una sociedad determinada también, ¿no? Porque él lo que está haciendo es el análisis de su propia sociedad. Habría algo que buscar, ¿no? Como que no es que detrás de las máscaras no hay nadie, como no hay un núcleo, bueno, ya. No habría un rostro detrás de la máscara, pero sí podemos entender por qué esas máscaras están puestas ahí. No habría un rostro detrás de la máscara, pero sí hay un motivo, una intención, una voluntad, una valoración que puso esa máscara y no otra. ¿No? O sea, no sería tanto buscar el rostro, sino buscar el motivo por el cual está esa máscara ahí. El por qué. Y ese por qué tiene que ver con una valoración. Me pongo esta máscara porque yo intuitivamente he valorado determinadas cosas. Por ejemplo, yo soy una persona que toda mi vida fui re antisistema y no sé qué, ¿no? Y de repente alguien que me conoce, no sé, de una militancia súper anarquista, punk y destroy, me encuentra en mi trabajo y va a ver que en mi trabajo yo soy una señora que se porta bien, ¿no? Casi una docente gorila mendocina más, como todas las que hay en las salas de profes. ¿Por qué Julieta estaría usando esa máscara? ¿No? Como está bien, no hay una identidad, entonces lo que podría decir, bueno, pero entonces vos flaca no tenés identidad, por un lado te haces la reanarquista punky, por otro lado sos una señora gorila. Bueno, pero lo que sí podemos preguntar es ¿por qué esa máscara? Y ahí lo que hay es una valoración detrás, por ejemplo, la valoración de la fuente de trabajo, lo que habíamos dicho al principio, la economía. ¿No? Que no es ni a palos reducir, ni a palos es Nietzsche de ninguna manera reducir todos los móviles a lo económico y a lo político en una clave marxista, por ejemplo. Ni ahí, no pasa por ahí. Pero sí es
Bueno, hay móviles que tienen que ver con intereses y que la mayoría de las veces esos intereses y esas valoraciones que nos mueven no tienen que ver con valores súper elevados y copados y, no sé, puros y finos, sino que generalmente tienen que ver con cosas que hasta nos darían vergüenza. No sé, si seguimos en este esquema de alguien súper anarquista que después como que respeta su trabajo, bueno, quizás le daría vergüenza decir, sí, la verdad que necesito la guita, o sí, la verdad que me importa la guita, sí, la verdad que no tengo más ganas de cagarme de hambre, ¿no? Pero esa persona no puede como manifestar esos intereses. Entonces es como, bueno, ¿por qué tal máscara está puesta ahí? Y no hay un rostro detrás. Esa persona podría ser, de hecho sería ambas cosas, tanto una en un lugar como otra en otro. No hay Y un ahí, ser detrás del hacer, eh, como vimos en el texto anterior. exacto, pero sí hay motivos para hacer, ¿no? O sea, como que incluso en la propia persona sería no tanto cuál es mi verdadera identidad, cuál es mi esencia, porque para Nietzsche no existiría, sino que para él un trabajo más interesante es por qué en determinados lugares me comporto de determinada manera. ¿Por qué en determinado trabajo me gusta, no sé, como ser más la voz disidente y en otro determinado trabajo me gusta más acomodarme a lo que dice el resto? O en qué ámbito, qué sé yo, con amigues, con familia, con lo que sea, ¿no? Como me parece que la pregunta es otra, es ¿por qué yo uso ciertas máscaras en ciertas situaciones? ¿No? Más que qué hay en mí detrás de todas estas máscaras que uso, sino ¿por qué para esta situación o para este ámbito elijo esta máscara? Porque ahí sí es posible hacer la genealogía y encontrar, si se quiere, el motivo. Bien, les voy a leer como varias cosas de las máximas e intermedios, anoté las que me parecieron divertidas, simplemente, pero que tienen que ver con el tema de las máscaras un poco, ahora que lo pienso. La primera que anoté dice, los principios sirven para tiranizar, para justificar, para honrar, para disimular nuestros hábitos, ¿no? O sea, los principios que tenemos sirven para un montón de cosas con respecto a nuestros hábitos. Y dice, dos seres humanos que tengan los mismos principios pueden hacerlos servir para fines radicalmente diferentes, ¿no? Podemos pensar que los principios que decimos que tenemos no son más que otra de las máscaras posibles. Y así como yo uso una máscara para una cosa, otra persona puede usar una máscara para otra cosa, la misma máscara, perdón, para otra cosa completamente distinta, ¿no? Podemos pensar que alguien usa la máscara de anarquista porque le pinta chamullarse personas anarquistas porque son, no sé, más libres en el amor o son más fáciles para vincularse, y que otra persona use la máscara de anarquista para encubrir su culpa de clase porque pertenece, no sé, a la burguesía. Y están usando la misma máscara, que son los principios anarquistas, y los enarbolan por todos lados, pero cada quien los usa para fines distintos. La que sigue dice esto: ¿quién de nosotros no se ha sacrificado ya a sí mismo por su buena reputación? ¿Cuántas veces nos hemos traicionado? ¿Cuántas veces nos hemos puesto una máscara que nos ha quedado incómoda para quedar bien? Bueno, acá está este famosísimo, no hay fenómenos morales, sino una interpretación moral de los fenómenos. Es decir, no hay cosas que en sí mismas estén bien o mal, sino que interpretamos como buenas o malas los fenómenos. Sí, perdón, y sobre esa frase, me parece que lo que está bueno es mostrar que todo es ya una interpretación. ¿Qué es lo Tal que va a cual. decir Foucault, Marx, Nietzsche, Freud?
respecto de estos tres autores, justamente de la sospecha, Freud no es que vienen y le traen un sueño, le cuentan un sueño y Freud dice, ah, bueno, este fue el sueño tal cual ocurrió. No, eso que llega ya es una interpretación, porque el sueño se da en imágenes, no tiene coherencia y tiene una temporalidad diferente a la temporalidad consciente. Entonces, al contarlo, la persona lo estructura, lo pone en palabras, le da un sentido, lo ordena para que sea comprensible, lógico, coherente. Entonces, eso que llega no es el sueño, es la interpretación, sí, es una interpretación, una lectura del sueño. En Nietzsche pasa lo mismo. Eso que llega como bueno o malo ya es una interpretación moral. Por eso no hay hechos morales, sino interpretaciones morales de los hechos. Bien, sigo con esto de cómo interpretamos. Dice, nuestra vanidad desearía que aquello que hacemos mejor pasase por ser lo más difícil. Origen de muchas morales. ¿No? O sea, nos encantaría que lo que mejor nos sale sea lo más difícil. Y entonces, ¿qué hacemos? Ponemos eso como lo más difícil, como lo mejor, como lo que hay que alcanzar, y enarbolamos una moral. Habrá quien, voy a poner un ejemplo, no sé, absurdo, pero bueno, no sé si es absurdo, habrá quien se le da muy bien la escucha. Hay personas a quienes les es muy fácil escuchar. Yo creo igual que cuesta, pero... Entonces alguien que tiene muy buena capacidad de escucha va a decir, lo mejor que puede tener una persona es capacidad de escuchar. No, bueno, yo la tengo, ¿no? Como me sale bien, me sale fácil, como quien puede decir, lo mejor que puede hacer una persona es cocinar bien, porque lo más importante en la vida es la alimentación y bla, bla, bla. Y porque en realidad es lo que más fácil se le da. Ah, y después esta, que es Veda, y ya dejo de leerles cositas, pero dice, cuando se lucha mucho contra monstruos, hay que tener cuidado de no convertirse en monstruo uno mismo. Si hundes largo tiempo tu mirada en el abismo acaba por penetrar en ti. ¿No? Un poco esto de que esta conexión con estas profundidades y con todo esto que no es tan agradable, como que nos hace o sea, de alguna manera nos identificamos con eso, ¿no? Como nos volvemos a convertir, o sea, estar luchando contra los propios monstruos nos termina convirtiendo en un monstruo. Acá como que está bueno volver un poco a esto de no hay en Nietzsche algo que esté bien o esté mal. No es que hay que luchar contra los monstruos para eliminarlos y ser la persona de bien. No necesariamente, o sea, ese entre comillas, ser la persona de bien, es parte de una moral cristiana que no tiene por qué necesariamente ser la nuestra. Bien, el capítulo que sigue es Contribución a una historia natural de la moral. Un poco esta palabra de natural me parece que tiene que ver con lo que él va a hacer después, que es la genealogía, que tiene que ver con el sentido histórico, ¿no? Como con lo que realmente ha ido ocurriendo y no con lo que imaginamos que ha ido ocurriendo. Y habla justamente de esto que después hace Foucault, que es acumular documentos, ¿no? Como de este trabajo gris y cotidiano, de archivo, aburrido, que nos permitiría como conocer cuál es la moral que efectivamente hemos vivido y no la que creemos que hemos vivido o la que quisiéramos haber vivido.
Esto a mí me parece como re interesante, incluso a nivel como personal, ¿no? Como en todo este juego de el yo imaginario, no, porque yo soy una persona tal y tal y tal y de tal manera, ¿no? Y bueno, y cuando analizamos nuestros propios hechos, y no somos tan de tal y tal y tal manera, ¿no? Como, o no siempre, no en todas las situaciones. Y siempre esto, en el fondo, es posible encontrar cuáles han sido las valoraciones que han dirigido nuestros actos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos valorado en cada momento que ha hecho que actuemos, que obremos de una determinada manera o de otra? Lo que va a decir Nietzsche es que hay que obedecer a los instintos, ¿no? Como que hay que seguir eso y que hay que persuadir a la razón para que los apoye con buenos argumentos, ¿no? Como que hay que seguir ese plano como más inconsciente y en todo caso hacer que el plano consciente acompañe. Un poco lo que hacemos es como lo contrario. Nos generamos una moral consciente que va a decir Nietzsche, completamente en contra de nuestros instintos. ¿Por qué va en contra de nuestros instintos? Porque nos enferma, porque nos debilita, porque no permite que se desarrolle y que se despliegue la voluntad de poder. Él va a decir que lo esencial de toda moral es que es una sujeción prolongada. O sea, lo que debilita la moral es la propia autonomía del sujeto. Nos sujetamos, o sea, está esta sujeción a determinados valores, esto que muchas veces no son los nuestros. Y acá vuelve, porque es como algo que persiste en todo el texto, la cuestión de la verdad. Y dice que cuando estamos en presencia de acontecimientos que nos parecen extraños, sin darnos cuenta, nos imaginamos gran parte del acontecimiento. Y dice que no parece posible que dejemos de inventar gran parte de lo que vemos. Es decir, que estamos habituados a mentir. Acá me parece interesante esto de la imaginación y de las suposiciones, ¿no? Como que todo el tiempo estamos suponiendo y en ese suponer estamos imaginando y en ese imaginar estamos finalmente mintiendo, ¿no? Es como que de alguna manera la mentira sería la que rige un poco como una buena parte de nuestro accionar, entre comillas, como consciente, ¿no? Como que es imposible que sepamos todo, que accedamos a todo lo que sucedió, sino que vemos una parte de lo que sucedió y el resto de lo que le daría el contexto a lo que pasó, por ejemplo, lo imaginamos. No sé, pienso muy en el plano como de ciertas instituciones, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en escuelas y por el tipo de materias que doy y demás, siempre estoy un ratito en cada escuela, ¿no? Como que nunca puedo estar y ver, no sé, una mañana completa en una escuela, todavía no me sucede. Entonces, por ahí pasan cosas, con esto de la pandemia pasan cosas todo el tiempo, tipo desinfección, suspensión de burbuja, etcétera. Y yo en realidad, frente a lo poquito que veo que pasa, imagino, supongo, cuáles fueron las decisiones de los directivos, cuál fue el accionar del personal, según qué escuela sea, es, no sé, si me doy cuenta que es una decisión, o creo yo que es una decisión que fue tomada por las preceptoras, o que fue tomada por el cuerpo directivo, o que fue tomada por los docentes, o si los docentes se pararon de mano y dijeron que no, o si los docentes se sometieron y dijeron que sí. Digo, como todo eso lo supongo, yo veo un pedacito de lo que pasó. Tipo, no sé, che, profe, mañana tenés clase virtual porque está aislada tal burbuja. Listo, bueno. Todo lo demás que sucedió, yo lo imagino. Llevemos esto a todos los otros planos de la vida, ¿no? Tipo, no sé, alguien me cancela una cita. ¡Pua! Las imaginaciones y las suposiciones
se despliegan como una catarata, ¿no? Y todo ese despliegue de suposiciones tiene que ver con valoraciones que yo estoy haciendo. O sobre la otra persona, o sobre mí misma, o sobre lo que creo que la otra persona valora de mí misma. ¿No? Como que... Y lo que dice Nietzsche es, como que un poco usa esto, para sostener esto de estamos habituados a mentir. Es la voluntad de no verdad la que nos sostiene, no la voluntad de verdad. Porque, ojo, que él en el texto, si bien por una parte está como instando a indagar en las profundidades, él no deja de decir, por un lado, ojo, que no cualquiera puede indagar en esas profundidades, y por otro lado está diciendo, ¿por qué todo el tiempo la voluntad de verdad? ¿Por qué no la voluntad de no verdad? ¿No? Como tener como más, nuevamente me salen todas palabras demasiado ligadas a una subjetividad, pero digo, como ejercer más poder sobre estas verdades y mentiras, no como que si todo el tiempo nos autoengañamos, creyendo que siempre estamos buscando la verdad, me digo que en el juego perdemos. Ahora, si nos hacemos un poco cargo de que la verdad no existe y que lo que hacemos es construir ficciones para sobrevivir, listo, me voy a empezar a construir ficciones más lindas. O sea, las ficciones que construya no van a estar tan atadas al orden de lo moral que de alguna manera, no sé, me genera culpa, por ejemplo. O estas personas que creen que todo el tiempo hay que decir la verdad, sienten una enorme cantidad de culpa cuando tienen que mentir conscientemente. Ahora, si nos manejamos un poco más con que la verdad no existe y con que en realidad mentimos todo el tiempo, vamos a poder manejarlo de alguna manera como un poco más liviana, al menos, ¿no? No va a generar ese caudal de culpa. Bien, y acá, en esta contribución a una historia natural de la moral, va a hablar y va a cuestionar, obviamente, el instinto del rebaño. Y va a decir algo que me parece re interesante, que es que la obediencia ha sido lo que más y durante más largo tiempo se ha ejercitado. Y que el instinto gregario de la obediencia es el que se hereda más fácilmente y es el que prospera a costa del arte de mandar, ¿no? Y acá, nada, linkeamos derecho a Foucault, 15 años de escolaridad obligatoria, o sea, 15 años ejercitando la obediencia, 15 años atravesando instituciones en las que la mayoría de las veces lo que más se valora es la obediencia. Y sí, ¿cómo no vamos a terminar siendo obedientes? Durante 15 años se nos enseña que hay que ser uno más del montón, o sea, hay que ser igual a todo el mundo. ¿Cómo no vamos a ser después iguales a todo el mundo? Si durante 15 años además nos enseñaron lo mismo a millones de personas, con el mismo plan educativo, con el mismo sistema escolar, con la misma cantidad de tiempo, de horas de clase y de recreo. ¿Cómo no vamos a hacer todos iguales? ¿No? Digo, hay como todo un despliegue de un aparato que de alguna manera produce este, entre comillas, instinto gregario. Lo que dice Nietzsche es, no sé qué tan instintivo es el instinto gregario, sino que bueno, es lo que hemos ido construyendo como sociedades a lo largo del tiempo. Y ni hablar de las sociedades modernas. Y a la vez me parece acá como para hacer un alto y pensar un toque, ¿no? Qué loco que la obediencia sea un valor tan ponderado como positivo en las instituciones. Yo lo veo a diario y es como que se premia a los estudiantes que obedecen.
Y esa obediencia tiene que ver con una gran sumisión al sistema, ¿no? O sea, se sanciona a quienes no son obedientes. Y después nada, se ejerce la hipocresía. En todos los programas hay que poder construir el pensamiento crítico. O sea, yo en todos los programas de todas mis materias pongo como cualidad de evaluar el ejercicio del pensamiento crítico. ¿Qué pensamiento crítico? Si todo el sistema les está enseñando a que no piensen por sí mismos, a que no actúen ciegos. Que antes, hace un rato, dijiste que estamos como sujetos a ciertos valores que no eran los nuestros. Hay valores que son nuestros. Un poco sería la pregunta esto, bueno, ¿habría valor? A ver, ¿habría valores verdaderos? No. Pero sí yo creo que podemos hacer, operar, actuar en función de valores que tengan más que ver con nosotros mismos. Acá, perdón, acá la vengo rechipeada, yo también con Spinoza, ¿no? Entonces, como que Spinoza habla de una ética que no sea el bien, sino lo bueno para mí, y como que se me cruza ese pensamiento así, de entrada. Se puede pensar desde ese lugar, no como poder elegir más qué valores me convienen. Convienen en el sentido de vienen conmigo. Convenir para los antiguos tenía que ver con eso, como con qué valores tienen más afinidad conmigo. Y dándole un tono nietzscheano sería como, bueno, ¿qué valores me permiten darle rienda suelta a mis instintos? Sin morir en el intento, claramente, ¿no? Pero ¿qué valores me permiten a mí un mayor despliegue de la voluntad de poder? ¿Qué valores me permiten como desarrollar de una mejor manera la voluntad de vida? Que hay, bueno, son un montón de preguntas las que hay que hacerse. ¿Qué tipo de vida deseo? ¿Qué tipo de vida quiero? ¿Estoy dispuesta a llevar a cabo el tipo de vida que quiero? ¿O el tipo de vida que digo querer? ¿Estaría dispuesta a vivir en un sistema como el que digo desear? ¿Realmente los valores que digo que tengo son valores para mí? ¿Cuáles son los valores que me permitirían el despliegue de mis potencias? ¿No? Digo, son como un montón de preguntas que nos podríamos hacer, que tendrían que ver esto con poder como desarrollar, no sé si una moral, pero sí como un modo de vida más propio y que tendrían mucho que ver con escuchar al propio cuerpo, escuchar a los propios instintos, poder hacer una buena genealogía de las propias valoraciones, ¿no? Como que implicarían muchísima autoobservación, que es lo que está haciendo Nietzsche en este texto, y lo despliega y lo muestra. O sea, lo que hay es una gran introspección. Bueno, ¿estamos dispuestos a hacer esa gran introspección? Porque lo más probable es que si hacemos esa introspección no nos encontremos con flores y mariposas. No, o sea, las bases de nuestras valoraciones no son lindas, no son bonitas, no son amables. Seguramente no son altruistas, o algunas quizás sí, y no nos agrada ese altruismo, ¿no? Como que no es un camino tan bonito el que vamos a encontrar. Entonces, ¿estamos dispuestos? Porque Nietzsche también está planteando todo el tiempo la otra opción, la voluntad de no verdad, como una opción, a ver, él simplemente las enuncia, simplemente las despliega. Bien, por eso cuando él, acá articulando con el capítulo que sigue, que es nosotros los sabios, nuestras virtudes. Y después sigue pueblos y patrias. O sea, durísimo. Pero él un poco lo que dice es esto, como que quien él considera sabio, como un poco la figura del superhombre y demás, tiene que ver con quien ha podido
ahondar en sus propias profundidades, ¿no? Como quien se ha mirado en sus propios abismos y quien ha podido sostener esa mirada del abismo. Y siempre acá habla directamente de los pensadores futuros, dice, son quienes no pueden prescindir de esa mirada evaluadora. O sea, un poco un camino para empezar sería, si Agos, un conócete a ti mismo, que iría por el lado de conocer cuáles son las propias valoraciones que estamos ejerciendo, ¿no? El conócete a ti mismo sería qué es lo que efectivamente valorás. No qué es lo que crees que valorás. Es como que en ese ejercicio es como sería, bueno, me hago la pregunta, ¿qué es lo que valoro? Lo primero que respondo a eso, de eso tengo que desconfiar. ¿No? O sea, porque la primera respuesta que va a aparecer es una máscara. Entonces hay que ir atrás de esa máscara. Ajá, bueno, ¿y por qué digo que tengo estos valores? ¿De dónde los saqué? ¿Son míos? ¿Son de mis viejos? ¿Los escuché en la escuela? ¿Qué onda? Y cuando habla, que dice nuestras virtudes, dice esto, que me parece que responde un poco a lo que planteó Lagos, que dice, aun cuando tuviésemos virtudes, no podrían ser más que las que mejor se acomodasen a nuestras inclinaciones más íntimas y queridas, a nuestras necesidades más ardientes. ¿No? O sea, nuestras virtudes no son las virtudes para todo el mundo, no son virtudes universales que valen para todo el mundo igual. Son las virtudes que a mí me permiten esto, que se acomodan a mis propias inclinaciones, a mi deseo, dice, a nuestras necesidades más ardientes, ¿no? Como que hasta hay algo ahí del orden, si se quiere, de lo visceral, de lo corporal. ¿Qué es lo que me mueve? Pero no, el qué es lo que me mueve en el sentido de, sí, es bastante spinoziano, Lau. No es lo que me mueve en el sentido de qué es lo que me apasiona, así como, ay, no sé, que hay mucho coaching alrededor de eso. No es Como, encontrar tu verdad interior y tu motivación interior y tu deseo claro, interior oculto. lo que sos verdaderamente. No iría por ahí, pero sí hay como algo que nos tira para algún lado. Este es buenísimo, dice, enunciar juicio, acá está criticando, ¿no? Como a la moral más cristiana, dice, enunciar juicios morales es la venganza favorita que ejercen los espíritus limitados sobre quienes son menos limitados que ellos. Quienes tienen un espíritu limitado, una moral un poco limitada, lo que hacen es ponerse a juzgar, ¿no? Y esto es algo que podemos ver y que se ha dicho un montón. El que no sabe hacer se pone a criticar. Se me ocurre desde el ejemplo, perdón, más cotidiano, que es el típico que está mirando el partido de fútbol por la tele y le quiere decir a los futbolistas lo que tienen que hacer. Bueno, ¿cuántas veces somos DTs de vidas ajenas? Porque es como una especie, dice Nietzsche, de venganza, ¿no? Porque un poco acá, volviendo a las dos morales que hemos trabajado en los encuentros anteriores, lo que tienen en el fondo los esclavos es envidia de los nobles. No lo dice así tan explícito Nietzsche, pero es un poco envidia. Ellos tienen la potencia de hacer lo que yo no puedo y me da envidia. Entonces, ¿qué hago? Me voy a vengar. ¿Cómo me vengo? Diciendo que eso está mal. Juzgando moralmente a eso, ¿no? El mismo dicho, ladran Sancho, señal de que cabalgamos, sería un poco la envidia de quien no tiene la potencia de hacer,
que se pone a juzgar y a criticar a quien sí tiene la potencia de hacerlo. ¿No? Que Que dicho algo... sea de paso, esa frase no está en el Quijote. Pero bueno, quedó en el acervo popular. Pero no está en el Quijote. ¡Qué estafa que no esté esa frase! Exactamente. Bien, y acá Nietzsche es como que va a hablar de la compasión, porque fíjense cómo no es que él pone, por ejemplo, a valores como la compasión necesariamente del lado del mal o del bien, sino que dice que su compasión, nuestra compasión, va a decir, es más elevada. O sea, que su compasión tiene que ver con el empequeñecimiento de lo humano al que lleva esta moral de esclavos. Que, nunca está de más recordarlo, es platónica, judeocristiana y moderna. O sea, nadie se salva. No es que está solamente en contra de las morales religiosas, incluso. Nietzsche, no me acuerdo si era en este texto o en el de la genealogía, pero entran anarquistas, socialistas, budistas, judeocristianos, todo el mundo entra ahí. Y en este sentido, o sea, como me gustaría detenerme acá un poquito, que es como en el deseo de abolir el sufrimiento, ¿no? ¿Se acuerdan un poco lo que habíamos visto en el encuentro pasado de que la casta sacerdotal era la que venía a aliviar a los débiles del sufrimiento de la existencia? ¿No? Como que para Nietzsche el error está en esto, en querer abolir el sufrimiento, en querer abolir la intensidad de la vida. Y esto me parece que es algo que se súper articula con la moralidad neoliberal, en la que no se valora tanto como el sacrificio y el esfuerzo, sino que como lo que está puesto en valor es el placer constante, todas las instancias que tienen que ver con el sufrimiento buscan evitarse. ¿No? Digo, por ejemplo, se te muere un ser querido y vas a atravesar el dolor y vas a atravesar el duelo, ¡pum!, al psiquiatra. ¿No? Digo, como generando o al psiquiatra o al gimnasio o a salir con amigues o a lo que sea que nos adormezca. Lo que critica Nietzsche todo el tiempo son las prácticas que nos hacen adormecernos. Nos adormece tanto la religión como el trabajar todo el día, nos adormece. No necesariamente lo contrario tendría que ver con el placer, o habría que ver, pero me parece que está bueno pensar cuántas instancias como buscamos y construimos en nuestras vidas para adormecernos, para como drogarnos. O sea, ¿cuánto tiempo del día pasamos drogades? Nos drogamos con sustancias, nos drogamos con trabajo, nos drogamos con las redes sociales, ¿no? Pero estamos como todo el tiempo buscando adormecernos. Hay un autor que a mí me gusta un montón, que es Hermann Hesse, que seguramente lo han leído, que él en El Lobo Estepario tiene unos párrafos bellísimos en contra de la mediocridad, en contra de las ideas de bienestar, en contra de la temperatura ambiente, ¿no? Como estar calentito, adormecido. Sí, Nietzsche es más dionisíaco. Acá, gracias que traes eso, Miguel, porque colgué en una cosa que tenía que decir más temprano, que es que Nietzsche no opone lo dionisíaco a lo apolíneo como si hubiese que elegir solo lo dionisíaco y lo apolíneo habría que dejarlo de lado. Dionisio y Apolo, para quienes no saben, son dos dioses griegos, que son dos dioses como muy diferentes.
Apolo es un dios que tiene que ver con el orden, con la mesura, con la belleza. Vieron que los griegos usaban la proporción áurea, o sea, como con esa belleza casi matemática, ¿no? Con lo medido, con lo prudente, que eran valores muy importantes para los griegos. Y Dionisio era, no sé si es tanto el canon Apolo, porque me parece que Apolo es un poquito más profundo que el canon, como que es el orden necesario para que después también sea posible el desorden que traía Dionisio. Dionisio era la orgía, las bacanales, las ninfas desnudas corriendo por el bosque, era el dios del vino. Y un poco lo que va a cuestionar Nietzsche es que se priorizó lo apolíneo por sobre lo dionisíaco, pero él no cuestiona en sí a lo apolíneo, sino que lo que cuestiona es que haya desaparecido su contrario, ¿no? Como que de alguna manera se rompió el equilibrio poniendo todo en un solo polo. Un poco como que pareciera ser, ya tanto de historia no sé, pero pareciera ser que los griegos tenían como en sus momentos apolíneos, en los que la gente hacía ayuno, probablemente había abstinencia sexual, todo se volvía como más sobrio en la ciudad durante el culto a Apolo, pero después venía el culto a Dionisio. O sea, esa mesura y ese control no era la única regla de vida, sino que después, en otro momento del año, llegaban las fiestas dionisíacas. Lo dionisíaco tiene que ver directamente con incluso la pérdida de la identidad que se da en el carnaval. Vieron que en el carnaval, supuestamente, tradicionalmente, se usan máscaras y que como que nadie sabe quién es quién, y medio que todo el mundo se mezcla y es como un momento en el que lo ilícito se vuelve lícito, ¿no? Como que todo lo que no se puede hacer durante el resto del año está permitido. Bueno, lo dionisíaco tiene un poco que ver con eso. Entonces, como que Nietzsche va a encontrar de alguna manera un equilibrio que habría existido en Grecia entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Ese mix es epicureísmo, y un poco sí. Como que todos los filósofos griegos van a tener su lado de priorizar los placeres, si se quiere, y como cierto descontrol y desorden, pero por otro lado está el control y el orden, ¿no? Y un poco lo que va a decir Nietzsche en el primer texto de él, que es El origen de la tragedia, es que como sostener la necesidad de que existan los dos polos. Él un poco lo que empieza a ver es que con Sócrates, como que lo apolíneo opaca completamente a lo dionisíaco. Por eso decía, no es que Nietzsche dice, está el bien y el mal, y entonces si el bien es una mierda porque es aburrido y es la servidumbre y bla, vamos para el lado del mal. Como que no pasa por ahí, sino que él como que elabora una mirada como un poco más compleja, más contradictoria, en donde un poco, si se quiere, el desarrollo de la voluntad de poder se va a poner más bien en la tensión, no tanto de un lado o del otro, sino un poco como en la tensión que todo eso genera. Por eso el tema del entre, las tensiones, los bordes, etcétera, va a ser un tema tan fuerte en la filosofía contemporánea, porque tiene como un gran fundamento en Nietzsche. Fíjense que todos los filósofos contemporáneos se corren de decir esto está bien y esto está mal. Al menos, no sé, quienes nos parecen más o menos interesantes, y un poco porque nos conozco algunos, tenemos más o menos las mismas lecturas, no exactamente las mismas, pero va un poco por ahí. Y nada, todos estos filósofos tienen como su base en Nietzsche, que justamente se corre de establecer una moral. O sea,
si bien podemos deducir en su obra que él está valorando ciertas cosas, de ninguna manera él nos dice, bueno, esto es lo que hay que hacer. En esa fue muy buen lector de Nietzsche Foucault. Cuando Foucault le pregunta, bueno, pero finalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Foucault va a decir, qué sé yo. En otras épocas históricas hicieron esto, con la sexualidad hicieron esto otro. Te estoy mostrando que hay una historia de la sexualidad, por lo tanto, tu modo de entender la sexualidad hoy es un modo que no es universal, tiene su origen acá y sus motivos fueron estos. Nada, vos fíjate qué haces, ¿no? Como que se corren de esa, como de volver a ejercer esa valoración moral. Bien, les digo, ay, qué cosas bellas tengo acá. Bueno, les digo 3 cositas más y cierro para que podamos charlar porque hoy han hablado re poquito. Una cosa que anoté leyendo, que fue mi interpretación, pero me gusta, es perder el miedo a perder. ¿No? Como un poco Nietzsche plantea eso, como la necesidad de poder seguir el instinto y que no pasa nada si perdemos, no en el sentido de romantizar las derrotas, sino de correrse del mandato de que siempre hay que ganar. Esto sí, ya en clave como más neoliberal. Todo lo que hacemos tiene que generar una ganancia. Como somos empresarios de nosotros mismos, todo lo que hacemos tiene que generar ganancia. Desde la oferta que compré en el supermercado hasta los vínculos que genero cuando supuestamente me estoy recreando. Todo tiene que redundar en ganancia. Perder eso, como perder el miedo a perder, como, bueno, quizás todo lo que estemos haciendo en este momento haya que desecharlo. Y después, porque en este capítulo es que es la aristocracia y entonces retoma un poco lo que ya habíamos visto en la genealogía. Y hablando de la moral de esclavos, dice, bueno, lo que dice fundamentalmente de los esclavos es que son pesimistas y dice que tienen una desconfianza refinada hacia el bien que honra al poderoso. Es decir, desconfían de lo bueno de los nobles, esto lo habíamos visto, y quisiera persuadirse de que la felicidad del poderoso no es real. Y acá se me vienen a la mente todas las romantizaciones de la pobreza que abundan en las redes sociales, y es que no sé, los ricos cuando se juntan en realidad no disfrutan porque todo es superficial y solo en las reuniones de la gente pobre hay como vínculos verdaderos. ¡Mentira! ¿No? Pero está como esta romantización desde una determinada moral que se quiere persuadir de que el poderoso finalmente no es feliz. Después, muy en la línea de lo que hemos trabajado hoy, de como en esto de la búsqueda de las valoraciones propias, es interesante, dice, es necesario saber cuáles son los grupos de sensaciones que se despiertan en primer lugar dentro de un alma, que toman la palabra, que dan órdenes. He ahí lo que decide toda la jerarquía, lo que establece toda la tabla de valores. Es decir, como en esto de encontrar cuáles son las valoraciones propias, es como necesario conectar con cuáles son las sensaciones que se nos despiertan al interior de la psiquis, dice Nietzsche, al interior del alma, y que dan órdenes, que deciden la jerarquía. O sea, ¿cuáles son las sensaciones que vamos sintiendo y que en función de eso van valorando?
¿no? Como que eso permitiría tener una especie de autoconocimiento. Acá volvemos a lo que decíamos al principio. Toda filosofía es la autoconfesión de su autor y constituye sus memorias. O sea, todo lo que decimos, todo lo que pensamos está sostenido por determinadas valoraciones que tienen que ver no con lo que pensamos, sino con lo que sentimos, con lo que jerarquizamos, con lo que necesitamos, con lo que nos moviliza en otro plano. Y para cerrar, dice, toda filosofía oculta otra filosofía. Cada opinión es un escondite. Cada palabra puede ser una máscara. ¿No? Como en esta intención de lo genealógico, como en primera instancia, hacer el ejercicio permanente de desconfiar. Y acá yo agrego como, sobre todo con nosotros mismos. ¿No? Como no poner tanto la mirada en el afuera, igual Nietzsche sirve para... Juli, ¿puedes Sí. repetir lo que dijiste? Toda filosofía oculta otra filosofía, cada opinión es un escondite, cada palabra puede ser una máscara. ¿Eso era? Y después dijiste algo de nosotros mismos. Ah, que hay que desconfiar, pero sobre todo de nosotros mismos. Ah, sí, sí, eso. Como que la filosofía nietzscheana es buenísima para mirar el afuera porque, nada, te da como un montón de pautas de acción que es muy fácil encontrar en las otras personas. Pero me parece que lo interesante con Nietzsche es aplicarlo en la propia interioridad, ¿no? Y desconfiar todo el tiempo de las propias opiniones, de las propias valoraciones, ¿no? Como que ahí me parece que hay un ejercicio como un poco más interesante.